a nuestro programa El Abogado hoy día con un tema que es súper importante porque fíjate que el 68,1% de los emprendedores, 61,8%, ¿cuánto era? 61,8% de los emprendedores chilenos asegura que ha fracasado alguna vez. En Chile eso es muy mal visto, es un fracaso tremendo. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo eso es algo positivo porque te asegura que en tu próximo emprendimiento sí vas a estar más cerca del éxito. En esta crisis, ¿cómo poder emprender y ser exitoso? Lo conversamos hoy en El Abogado. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y le damos la bienvenida a mi querido amigo Mario Espinosa, abogado y también gerente general de defensadeudores.cl. Mario, bienvenido una vez más. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Todo muy bien, gracias. Me gusta verlo. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no es cierto? Con harto ánimo. Y estamos también con Osvaldo Segovia, que eres de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central, que también le damos la bienvenida. Querido Osvaldo, gracias por estar con nosotros hoy día con este tema tan importante que nosotros lo hemos conversado muchas veces, pero queremos como hacerle una cirugía a lo que es un emprendimiento. ¿Cuándo saber si mi negocio es un emprendimiento o es simplemente algo que yo estoy haciendo para poder generar algunas lucas? ¿Dónde poder generar, cómo poder generar un buen emprendimiento? ¿A quién debo recurrir? ¿A qué personas debo contratar? Si es contador, si es un abogado, si es un etcétera. Y cómo poder preocuparme de que mi negocio vaya tranquilo, seguro, más que tal vez con una gran inversión. Yo lo decía, un 61,8% de los emprendedores declara haber fracasado en algún negocio según una radiografía del emprendimiento del 2019 de la Asociación de Emprendedores, la ASECH. Y con Ricardo siempre lo hemos hablado. Acá es como, te fue pésimo, lo lamento. Y en otros países uno pone en el currículum, he fracasado 2 veces. Es aprendizaje, porque emprender, no solo en Chile, en general es algo muy complejo, es difícil. Lo más probable es que tú fracases y que al segundo o tercer intento ya seas exitoso porque es una oportunidad de aprendizaje. Sí es importante, hoy día existen ciertas metodologías que ahí Osvaldo nos va a ilustrar, que permiten, por último, aminorar un poquito ese riesgo, el riesgo y poder controlar ese riesgo y fallar a bajo costo y rápido, porque de eso se trata también emprender, porque tú probablemente vas a fallar, pero ojalá falles pronto y a bajo costo y te permita reinventarte y tomar las medidas necesarias como para poder ser exitoso en el largo plazo. Claro, porque si la falla equivale a dejar a tu familia sin casa porque la hipotecaste, por ejemplo, o con una deuda de 20 años, muy difícil que de ahí vuelvas a poder emprender. Y fíjense que el 44,5%, casi la mitad de los emprendedores dice que lo que más les cuesta a la hora de emprender es buscar el capital. Sí. Y que tienen que incluso recurrir a familiares, a amigos, préstamos personales o de cercanos para poder solventar esta idea y lanzar el emprendimiento. Osvaldo, quiero que veamos acá, emprender en tiempos de crisis es una gráfica para que la podamos analizar, que habla precisamente de que, lo que yo decía, el 61,8% de los emprendedores ya ha fracasado, y que las razones son más o menos el 11,7%, que no tienen acceso a financiamiento, el 11,4% falta capital de trabajo y el 10,9% mala administración. Sí, mira, Kicha, ahí primero hay que partir por lo más importante, que es emprender. Estamos en un periodo estival, si tú sales a la calle vas a ver muchos carritos, está mucho el food truck dando vuelta, entonces se nos metió la idea y para el colectivo de que yo emprendo, entonces se me ocurrió una idea, a mí me gusta vender jugos naturales y salgo a la calle a vender jugos naturales. Entonces, ¿eso es un emprendimiento? Entonces ya me tildo como emprendedor, ahí partimos mal. Entonces hay que desmistificar varias cosas. En estricto rigor, cuando uno hace un emprendimiento, la idea es tener una idea de negocios. Y la idea de negocios en general, por lo menos las estadísticas lo señalan, parten mal porque lo primero que hace una persona cuando desea, comillas, emprender, dice, me gustaría vender tal cosa, me interesaría vender tal cosa, me siento cómodo haciendo esto. Ya partimos mal, porque el foco no es lo que me gustaría, lo ideal es que en un trabajo uno haga lo que le gusta. Pero aquí en el caso de los negocios, el emprendimiento implica sustentabilidad. Eso significa que si usted se va a dedicar a emprender, tiene que tener un elemento de sustentabilidad. Y para eso hay que tener claro por lo menos un plan de negocios. Desgraciadamente las cifras un poco lo avalan. El porcentaje, aproximadamente el 62% de la gente que fracasa es por estadística. En general, el 80% de todos los emprendimientos, y nótese que ya
lo llamamos emprendimiento, porque ya parte con un plan de negocio, en los primeros 2 años fallecen. Es lo que se llama, en términos de negocio, el Valle de la Muerte, sí, el famoso Valle de la Muerte. Sí. Eso es súper complicado porque de ese 80% que fracasa o se retira o deja el negocio, los que deciden intentarlo por segunda vez no superan el 30%. Si logran pasar el tercer año, ya decimos que el negocio tiene sustentabilidad. Entonces, la pregunta inicial, ¿qué es un emprendimiento? No es necesariamente ponerse a vender algo, es tener, primero, a lo menos 3 cosas claras. Primero, resolver un problema que hay en la sociedad y en el mercado. Hay un tema claro ahora con el tema del agua. Entonces, alguien podría decir, pues entonces voy a vender agua mineral. Bueno, no está resolviendo el problema del agua, pero por lo menos ya partiste con algo, solucionando una necesidad. ¿Ya? Segundo, hay que definir bien quién va a ser tu target, a qué grupo va, y no solamente ¿A quién se lo voy a vender? a quién se lo voy a vender, y no solamente salir a la calle a vocear el producto. Pero aquí hay algo súper importante, y te fijas que ya deja de ser algo como que instantáneo que apareció, que me gustó. Claro. Hay que prepararse para este tema. Eso no es para bajarle los ánimos a nuestros amigos que quieren ser emprendedores. No, al revés. Hay que prepararse bien. Tenemos entonces definir el problema claro y preciso que quiero solucionar. No quiero a lo mejor salvar al planeta, es lo ideal, pero voy a partir con algo pequeño. Definir quién va a ser mi target. ¿Ya? Y aquí viene lo importante que se olvidan. ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Por qué yo prefiero comprar ese producto que usted me vende y no el otro? Y no es el factor dinero, precio. En general, cuando es el factor precio es porque tú estás ofreciendo un elemento diferenciador clave. Yo, por ejemplo, me compro un auto de alta gama, no porque el auto a lo mejor sea muy bueno técnicamente, es porque me da un estatus. Tengo entonces, definir quién va a ser mi cliente, que no se hace. De repente yo salgo con mi producto. ¿Te fijas la primera parte como partí? Me gustaría vender tal cosa. Entonces tengo que conocer el cliente, qué hace, qué piensa, qué siente, qué le gusta, qué come, dónde vive, qué estudió. Ahora, yo sé lo que estarán pensando los que nos están viendo. Bueno, pero es que es muy complicado, yo no lo quiero hacer tan complicado. Entonces se va a empezar a sumar este porcentaje que va a partir con mucho corazón. Los negocios no se hacen con corazón. No, pues se hacen con cabeza. Se hacen con la cabeza. Parten con el corazón y después hay que hacerlo con la cabeza. Sí, y ahí, Osvaldo, disculpe, tú hablas de satisfacer una necesidad o solucionar un problema, pero tampoco no es cualquier problema. Y no pretendo, en una primera fase de mi emprendimiento, solucionar todos los problemas que tiene mi cliente objetivo. O sea, tiene que ser un problema, primero, que valga la pena resolver, que suena como medio de perogrullo, pero que es verdad, porque si mi producto satisface un problema sobre el cual mi cliente objetivo no busca soluciones, no tiene soluciones alternativas, quizás ese problema no vale la pena resolverlo y por lo tanto no es una buena idea de negocio. Y por otro lado también, en una primera fase, como cuando se habla del producto mínimo viable y todo eso, exactamente, que yo no tengo que enfocarme en esa necesidad, en ese problema que yo identifiqué al inicio y no pretender solucionar todos los problemas que tiene mi cliente objetivo. Lo que dice el señor abogado es súper clave acá, porque la idea es justamente determinar no el gran problema, el big problem, aquí no es, sino que partir con algo simple. Pero si a veces a uno le pasa como consumidor que sale, ve al supermercado y encuentra algo, por ejemplo un clip y uno dice, ¿y por qué no se me ocurrió a mí inventar una cosa de metal que agarre 2 hojitas? Que es algo sencillo, simple. ¿A quién se lo voy a vender? A todas las personas que necesiten, me imagino que unir 2 hojitas, a los oficinistas, a los estudiantes universitarios. Ese tema es importante y eso significa investigación de mercado. Ojo, yo puedo salir. Hay investigación. Yo no es necesario contratar una gran universidad o contratar un equipo o una consultora de investigación de mercado. Yo puedo hacer una investigación de mercado simple. Por ejemplo, si me voy a dedicar ahora, que está el periodo estival, a vender fruta fresca, bueno, ¿qué valor agregado le voy a dar? Entonces, claro, ¿yo qué podría hacer? Estoy poniendo un ejemplo ya súper simple, me podría parar en la calle y ver el flujo de gente que hay, cuánta gente compra, qué tipo de fruta la gente le gusta. ¿A qué hora hay más gente? Exactamente, en el producto, cómo hago el packaging, no es solamente el producto que la gente, recuerde que el elemento clave es el factor diferenciador, la propuesta de valor. Entonces, tú puedes tener tu negocio y resulta que yo lo vendo más barato, pero tú lo atiendes más simpático, tú eres más chévere, más agradable, haces un bonito... La gente se siente más cómoda en mi lugar. Eso es súper importante porque ese es en el fondo la relación que vas a establecer con el cliente. Uno vuelve siempre al lugar en donde se sintió contenta. Y no por el precio, ojo. No, uno es capaz de pagar un poquito más con un poquito más. Y de hecho, empezar a competir por precio significa competir, que tú estás compitiendo en costos, no te estás diferenciando. Por lo tanto, esa ventaja competitiva que tú vas a generar por precio no es sostenible en el tiempo. No, en algún minuto va a llegar alguien más grande con más espalda que te va a bajar el precio y te va a dejar fuera. Entonces, tú, como dice Osvaldo, buscar elementos diferenciador no puede ser el precio, tiene que ser otras cosas. Ya, pero quiero saber 2 cosas, una pregunta para cada uno. Mi querido Mario,
hablábamos de que prácticamente la mitad de la gente no tiene a quién pedirle lucas, no tiene financiamiento. Supongamos que tiene, como nos acaba de decir Osvaldo, una buena idea, una necesidad que cubrir, sabe perfectamente quién se lo va a vender y está haciendo su modelo de negocio. Pero ¿a quién le pido lucas para que tú nos enseñes y nos digas en qué fijarnos al momento de pedir lucas? Y, ok, tengo esas 3 ideas, ya fui, ya me paré en la esquina, ya vi cuánto el flujo de gente, etcétera. ¿Qué hago? ¿A quién contrato? ¿A quién llamo? Señor, quiero hacer una empresa, ¿cómo lo hago? A ver, primero, si tú vas a tomar la decisión de emprender, ojalá eso hay que formalizarlo. Pero formalizarlo, formalizarlo una vez que tú ya tienes más o menos desarrollado tu plan de negocio. Hoy día, como te decía, y ahí Osvaldo se va a explayar más, hay metodologías que te permiten aterrizar una idea y llevarla hacia un plan de negocio. Formalizarlo se refiere a que ojalá tú no emprendas con tu root, no emprendas como persona natural con tu root. Porque legalmente las deudas de la empresa que están con mi root se confunden los patrimonios. O sea, yo con mi patrimonio personal voy a responder por las deudas de la empresa y ya vemos que la mayoría de los emprendimientos fracasan antes de los 2 años. Entonces, inmediatamente hay una página que se llama empresaenundía.cl, ahí tú puedes constituir todos los tipos sociales. Hoy día el que se usa es la sociedad por acciones. Por un tema de flexibilidad. La SPA. SPA, es por un tema de flexibilidad, porque te permite, primero puede ser unipersonal. Solo, claro. O sea, puedes ser tú solo, necesitas socios. Y segundo, si después puedes incorporar socios, no tienes que modificar los estatutos, solamente genera más acciones y te permite la flexibilidad que exigen hoy día los emprendimientos de hoy en día. Perfecto. ¿Ya? Con eso tú vas a estar habilitado para iniciar actividad en el Servicio de Impuesto Interno, te queda habilitado para presentarte a distintas instituciones financieras y bancarias para poder abrir una cuenta corriente, quizás no con una línea de crédito gigante al inicio, pero te van a dar una cuenta corriente donde tú puedas ir depositando. Básica, y sea tu inicio de historia con como cliente con ese banco, que después te va a permitir acceder a productos financieros un poco más sofisticados. Ahora, si tú eres representante legal de esa empresa, igual está por carril distinto. Tú puedes ser representante legal, pero la deudora es la empresa. Perfecto. Y tu patrimonio personal no se ve afectado porque esa es la gracia de emprender a través de una persona jurídica y no como persona natural. Esa es la diferencia que si mi RUT es 16 millones, exacto, el de mi empresa va a ser 78. 74, depende del giro. ¿78 no existe? Creo que no me diga que son 76. Ya, esa es la gran diferencia en el fondo. Tenemos ya la estructura legal, ya nos hemos armado, ya tenemos por lo menos la asesoría legal. El nombre. Que siempre uno piensa que es lo más difícil, pero ahora está casi todo regulado, como explica muy bien Mario. Por lo tanto, es súper fácil de sacar y siempre hay ayuda. De hecho, disculpa, tu empresa hoy en día lo puedes hacer tú online y ni siquiera necesitas abogado. Sí. Ahora viene la parte que uno dice, ya hice lo más difícil. Esa era la parte que se podía sacar. Tengo ya mi cliente, tengo mi producto diferenciador. Ya me conseguí un par de lucas. Ya he encontrado un poco de financiamiento y ahora viene la parte que en general los emprendedores de corazón no toman en cuenta. Y ahí es donde uno lo empieza a apoyar. Bueno, ahora pase con el cerebro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Seleccionar, definir, clarificar cuáles son las actividades clave. Es decir, aquellas tareas claras y precisas que si se hacen mal o no se hacen, el negocio fracasa. Por ejemplo, en este caso, definir bien cómo hacer el proceso productivo, si es un proceso productivo. Perfecto. O si es un proceso de un servicio. Por ejemplo, los profesionales jóvenes que están saliendo al mercado quieren ser independientes. Lo primero que hacen es colocar una consultora. Entonces, ¿cuáles van a ser mis actividades clave? Que en términos técnicos es la cadena de valor. Es decir, qué cosas se tienen que hacer o súper bien, o si se dejan de hacer, falla todo el proceso. Perfecto. Después que ¿Pero quién me orienta en eso? Porque nosotros hemos estado aquí varias veces con las mujeres del Pacífico que tienen distintos cursos con varias asociaciones gremiales. Asociaciones y municipalidades incluso que ayudan a una empresa. Pero ¿quién te hace quién te despeja el cerebro y te dice, mira, tenés que preocuparte del lado de la contabilidad del lado, como dices tú, de la producción, etcétera, etcétera? Mira, siempre uno tiende a pensar en las universidades y las escuelas de negocios, donde estoy yo. Pero, por ejemplo, hay servicios gubernamentales, por ejemplo, Corfo, Cercotec específicamente. Gente de Corfo y de Cercotec acá. Nosotros, por ejemplo, en la universidad trabajamos muy de cerca con los Centros de Desarrollo de Negocios, los CDN. ¿Ya? ¿Qué son los Centros de Desarrollo de Negocios? Son entidades dependientes de Cercotec, hay 52 de Arica Punta Arenas, cuya misión es, entre otras cosas, orientar, tomar a un microempresario y eventualmente que ese microempresario se clasifica primero en los 3 niveles, cuando tiene una idea que está recién solamente con la intención, cuando ese microempresario, vamos a llamarlo ya emprendedor, te fijas que ya hemos pasado ya no solamente de una cosa de cariño, sino que ya organizado, cuando está en un nivel superior donde ya está vendiendo, pero todavía está muy debilucho y cuando ya lo tenemos vendiendo, pero necesita escalar. Los centros de desarrollo de negocios no están relacionados directamente con las municipalidades, no es un organismo municipal, pero trabaja mucho con la municipalidad. Sede Centros
Centros de Desarrollo de Negocios. CDN. Claro, usted entra a la página de Cercotec, www.cercotec.cl, busca CDN, Centro de Desarrollo de Negocios, y van a aparecer todos los centros. Se atiende gratis, usted llega, lo van a atender gente súper amable. Es súper importante porque a veces, por ejemplo, uno cree que contratar, por ejemplo, un consultor para que te haga o un contador, que el contador quizás cuánto me va a cobrar, entonces lo hago yo. Señora, le vendí 4 flores a la señora Juanita de la vecina y voy con mi cuadernito, no sé, no tengo, y uno no tiene idea del libro de venta, etcétera. Hay contadores que tienen empresa y que por pocas lucas, si es que tú vendes poco, te cobran poquitas lucas por llevarte tu contabilidad porque la pega no es tanta. Uno como que al tiro piensa en estos edificios de contadores o abogados. No, hay Esto se ha masificado, se ha hecho más simple. De hecho, la parte legal que siempre uno lo asusta, lo pone así, o la parte tributaria que uno lo tiene siempre así a raya, se ha facilitado, se ha hecho un poco más simple. Quizá todavía hay cosas muy complicadas y necesitamos la ayuda de expertos como Mario. Pero es accesible. Es accesible. Me quedó una duda que vamos a seguir conversando el tema, pero Osvaldo, ¿cómo se llama al que vende, por ejemplo, juguitos en la calle? En realidad sí. Claro, en estricto rigor es lo que se denomina el empleo temporal. Pero podría ser un emprendimiento. Si nosotros nos ponemos, sin jugar a ser netamente académico, pero la idea de un emprendimiento es que detrás tenga sustentabilidad. Cuando tu negocio es capaz de resistir en el tiempo, y ahí seguramente vamos a tocar el tema de los costos, cuando tu negocio es capaz con las propias ventas pagar todo lo que son los gastos, que ahí hay otro tema, la gente confunde entre gasto y costo, y los dos son como sinónimos. Ah, no, pero son ya. cosas súper distintas. ¿Gasto y cuánto me dijo? Costo. Ya, por ejemplo. Gasto y costo lo vamos a ver después de esta pequeña pausa. La diferencia entre gasto y costo, y ahí tengo como 100 preguntas más. Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. ¿Cuál, mi querido Osvaldo, es la diferencia entre gasto y costo? Sí, generalmente... Según yo, es lo mismo. Claro, en general las personas piensan que gasto y costo asocian a salida de dinero. De partida partamos con eso, valga la redundancia. ¿Cuánto se me va al mes? Es salida de dinero. Pero hay que tener clara la diferencia. Siempre un costo es recuperable. Un gasto... Es lo que yo gasté para producir lo que yo voy a vender. Por ejemplo, pensemos un ejemplo. Voy a fabricar mi café, un café especial, marca profesores Mario y profesor Segovia. Mario y Osvaldo. Un nuevo café que vamos... Y tenemos a nuestra socia que es Quichega. Entonces tenemos nuestro nuevo café, lo vamos a sacar a la venta. Fabricar el café implicará, voy a inventar el grano, más a otros, por ejemplo, voy a inventar algún estabilizante del café. ¿Ok? Y para eso nosotros contratamos a nuestros señores acá que sean nuestros vendedores. Y tenemos que contratar la asesoría, por ejemplo, de un abogado y de un contador. Y a todos les pagamos, comillas, un sueldo. ¿Ya? 100.000, 200.000 pesos. Tengo que comprar los sacos de grano. Entonces uno dice, al final tuve un gasto de 30 millones de pesos, por poner un número. Bueno, ¿qué fue gasto y qué fue costo? Todo aquello que varía en la producción, es decir, si tú produces más, tienes que desembolsar más, o produces menos, desembolsas menos, es costo. Es decir, el costo no importa si aumenta. Mira qué importante esto. La gente dice, no quiero que aumenten los costos. El costo se recupera con el precio. Claro. Entonces, si este café me costó fabricarlo, voy a inventar 10 pesos, yo lo voy a vender con un margen de ganancia. Si me suben a mí el precio del grano de café, no importa, porque técnicamente puede que yo pueda subir el precio. Ahí vamos a discutir alguna estrategia, porque subir el precio no necesariamente es lo mejor. Pero no me tengo que preocupar, entre comillas, en el corto plazo si esto ocurre, porque yo lo voy a recuperar en el precio. ¿Y el gasto son los chiquillos que venden la luz, y ahí el viene agua, el problema para nuestros colegas que están acá. El gasto, todo aquello que para efectos de contabilidad... Podría prescindir. Y aquí viene una palabra triste, los contadores aquí se van a molestar un poco, pero se considera pérdida. Entonces las remuneraciones se consideran pérdida. ¿Por qué? Porque tú vendas más o vendas menos, tienes que mantenerlas igual. En los costos distintos. Claro, los gastos son fijos sí o sí. Entonces, una de las preguntas típicas que uno hace y que los emprendedores hacen, bueno, ¿y cuándo yo cierro mi negocio? La típica pregunta. Aquí, Lo escuchaba en una de las preguntas, por ejemplo, hoy día, este mes tuve que pagar las imposiciones. Las imposiciones las tuve que pagar y tuve que sacar de mis ahorros.
¿Me conviene seguir con el emprendimiento? Ahí tocamos otro tema. Ya tocamos dinero que no es de la empresa. Claro. Mario decía, no hay que confundir los patrimonios. Ese es otro problema de los emprendedores. Por ejemplo, si usted es mi esposa, me dice, Osvaldo, necesito plata para comprar mercadería y para pagar el arriendo. Entonces va, saca nomás de la caja. Entonces se confunden los patrimonios y es el principio del fin. Entonces, primera cosa. Por eso es súper importante, yo siempre lo he dicho, pastelero a tus pasteles. Exacto. Y soy una confiada de que hay alguien en algún lugar cerca tuyo que te va a ayudar por un precio razonable, que te puede dar una mano tal vez en los primeros meses. Y relacionado con lo que dice Osvaldo, uno también tiene que ser justo con tu negocio. O sea, tu negocio hay que analizarlo como una unidad individual o distinta de tu vida y de tu necesidad económica. Es decir, no porque tu negocio no te alcance para cubrir tus necesidades personales, no significa que sea un mal negocio. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, porque cuando confundimos eso, empezamos a sacar del negocio para cubrir mis necesidades, o yo desde mi patrimonio traspasar a mi negocio, y eso, como dice Osvaldo, es el inicio del fin de tu negocio. Yo no sé si estoy equivocada porque nunca he tenido un emprendimiento, no sé. O sea, sí he tenido un par de emprendimientos y me ha ido bien durante un tiempo, pero si yo necesito pagarle a mi vendedor 20 lucas al día para que mi negocio sea viable, yo considero que no está siendo viable, porque lo mínimo que yo le debería pagar es, por ejemplo, 50, y hablamos del tema del sueldo mínimo, etcétera. Porque, claro, uno puede decir, el costo lo tengo que, el café lo tengo que comprar igual, y los gastos es lo que uno dice variable. Pero si esa variable va siempre en desmedro de las personas, y donde uno dice, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? Mire, el punto que toca Kichi es súper importante y Mario tiene muchas razones. Y aquí hay que analizar, por eso yo decía, los negocios parten con el corazón. La verdad es súper, para los jóvenes, súper cool, palabra antigua, Soy empresario. Súper cool, ¿cierto? Ser empresario, yo soy empresario. Pero si no hay un plan de negocio, esta cosa es más por el corazón. Entonces pensemos que partió con el corazón y ya va subiendo un poco a la parte racional. Y ahí Mario toca algo súper importante, no confundir los patrimonios, pero además en el área de negocio se habla de las barreras emocionales o barreras de entrada y de salida de un negocio. Entonces tú ves, por ejemplo, ya no hablemos de emprendedores, hablemos de estos negocios de barrio, cuando tenía la tiendita de la esquina, el bazar de la esquina, y al frente se me pone un tremendo supermercado. La gente, si tú te fijas, sigue igual con su negocio, apegado a su negocio, siguiendo con el mismo formato. Eso técnicamente son barreras emocionales de salida. Claro, pero la esa gente señora, no quiere cambiar. le puedo apostar mi vida que si esa señora empieza a vender empanadas, se hace millonaria. Ahí viene el tema. Entonces, si volvemos al hilo conductor, ya tengo las actividades clave que tengo que hacer. Ya viene algo importante. ¿Cuáles van a ser mis socios clave? Pero no solamente el socio que va a ser socio en términos legales. Claro, que va a participar de tu negocio. Sino quién va a ser, por ejemplo, mi socio clave. Y Kichi toca un buen ejemplo. Vendí toda mi vida, por ejemplo, tuve un negocio, un emporio antiguo, una palabra, tuve un emporio. Qué y ahora, lindo. y ahora, De moda de nuevo. que ahora volvieron, ¿te fijas? Entonces yo ahora me renuevo, innovo, que no es crear algo nuevo, sino que cambiarle el cariz de lo que había, y ahora voy a inventar, hago empanadas veganas. Por eso, ojo, toda crisis es una oportunidad de negocio. Si usted se le entala el supermercado al frente o la media peluquería gigante de 4 pisos y usted tiene su salón ahí tal vez en su propia casa, tranquila, vea la posibilidad de poder a esta situación buscarle una vueltecita. No todo está perdido ahí al tiro. Sí, y hay una cosa clave para el éxito del negocio, que es el aprendizaje, el proceso de aprendizaje y la rapidez con que tú internalizas el aprendizaje y el conocimiento que adquieres de tus clientes. Porque eso va a ir identificando nuevas necesidades que tú vas a poder ir satisfaciendo en la medida que se va desarrollando tu negocio en el largo plazo. Es que el aprendizaje es fundamental, porque si no lo aprendemos lo volvemos a repetir una y otra vez. Tenemos una pregunta que nos llegó de Alonso, nos mandó un WhatsApp. También tenemos redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Alonso nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 8905. Y querido Mario y Osvaldo nos pregunta lo siguiente: mi contador no pagó los impuestos. Me enteré por una notificación de impuestos internos. ¿Me pueden cerrar el negocio? Oye, que esa otra cosa que uno tiene que confiar ciegamente en su contador, pero en realidad no confíe ciegamente. A ver, mira, para efectos de, cuando habla de cerrar el negocio, yo entiendo que es la clausura. ¿Sabes qué? Porque no ha pagado los impuestos. Pero para efectos de clausura es más grave vender sin boleta que no pagar los impuestos. Ah, mira. Así es.
Si tú no pagas los impuestos, lo que se hace es girar el impuesto y luego eso pasa a la tesorería que te cobra a través de un juicio ejecutivo de cobro de impuestos, O sea, te lo va a tener que pagar que implica el embargo. No te va a cerrar el negocio. No, pero te va a tener que pagar te va igual. a embargar, te va incluso eventualmente puede generar apremios personales cuando se trata de impuestos de retención o de recargo. Entonces, claro, no te van a cerrar el negocio si no pagaste los impuestos, pero sí te van a demandar, te pueden embargar y una serie de cosas. Si vendiste sin boleta, ahí te pueden clausurar. Si estás trabajando sin patente comercial, También te la pueden municipalidad te puede también Sí, de hecho uno lo ve. Pero espéreme un poquitito. Si él no tiene ahora posibilidad de poder pagar esos impuestos que no se pagaron, a todo esto además habría que poder demandar al contador, ¿no? O exigirle la devolución o... Habría que ver, es que no sabemos muy bien el contexto de la pregunta. Puede ser que esta persona le haya pasado los fondos para pagar los ¿Y no impuestos, los el pagó? impuesto no los pagó y se los quedó claro. Eso es apropiación indebida y por supuesto es un delito que él se puede querer. Pero no puede justificar el no pago de los No. impuestos por eso. O sea, No. son dos carriles Son dos distintos. carriles distintos, sí. La otra cosa, él va a tener que pagar igual, me imagino que esos impuestos que no ha pagado para poder seguir funcionando, pero me imagino que le dan opciones de cuotas y Sí, eso, ¿no? a ver, la ley contempla descuentos y condonaciones, entre comillas, Importante. por ventanilla incluso, Y por que internet implica también. generar un plan de pago. Y si necesita alguna facilidad, bueno, ahí tiene que ir, cuando ya te pasa a tesorería, tiene que ir al abogado recaudador del servicio de tesorería que tiene a cargo tu cobranza para buscar un plan de pago un poco más flexible. Y para el tema del contador, con una persona, un tema civil, ¿no? No, eso es O penal. laboral. O sea, si es, ¿Penal? Si hubo apropiación indebida, eso es un delito y eso mira. tiene que hacer la denuncia en el Ministerio Público. Y te recomiendo, Alonso, que te puedes dirigir a defensavíctimas.cl. La primera consulta es absolutamente gratis y ahí también le podemos... Ahí quisiera, aparte de la parte legal que habla Mario, un poco qué se puede hacer para gente que específicamente la parte contable te asusta. Si ya la parte legal a uno le impone respeto, la parte contable lo asusta porque uno no conoce, un emprendedor Claro. no conoce eso. ¿Qué soluciones hay? Bueno, siempre uno va a necesitar un contador. El tema... uno de los elementos clave de un plan de negocio son los socios clave. Y yo me refería a los socios, no solamente el que va a aportar capital contigo, un socio clave el que te va a acompañar en este proceso. Pueden ser los proveedores, conseguirme un buen proveedor que me dé un buen precio y que cumpla con, Claro. con mis insumos. Pero aquí es clave los socios, valga la redundancia, los socios clave como tener a alguien cercano en la parte legal, que yo confíe en él, y segundo, un contador. En la parte que me interesa a mí de contador, las universidades, todas las escuelas de contabilidad, todas las escuelas de negocios tienen lo que se denomina una clínica contable, la gran mayoría. ¿Qué es una clínica contable? Son alumnos de los últimos años de la carrera que están haciendo más que la práctica, están aplicando los conocimientos Mira qué bueno. en forma práctica. Por ejemplo, nuestra Universidad Central tiene su clínica contable y ofrece asesoría gratuita a los Miren qué emprendedores. buena noticia nos has dado, Osvaldo. Buenísima en prácticamente todas las universidades, pero en especial la Universidad Central. Pero siempre uno como dueño tiene que estar cerciorándose de lo que está haciendo su contador, porque esto de que el contador hace y deshace lo que quiere y yo no me enteré, eso es fácil decirlo, pero en realidad la responsable es uno y tiene que pedir uno también las respuestas. Nos vamos a un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y te recomiendo además defensafamilia.cl, defensadeudores.cl y defensavíctimas.cl, la primera consulta totalmente gratis y también que te acerques a este Departamento de Contabilidad de la Universidad Central y la CDE, ¿cuánto es? CDN. Centro de Desarrollo de Negocios, Cercotec. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Osvaldo, por habernos acompañado. muchas También a gracias ti, por Mario. Gracias, Kiki. Un besito para todos allá en Grupo Defensa.